Nos dice la introducción las siguientes palabras. Estamos al final del libro de Apocalipsis, donde prácticamente todos los eventos por venir han sido ya revelados a Juan para este capítulo 22, porque es el último capítulo, ya al final de la revelación de Cristo a Juan. Dice, han sido revelados a Juan, solamente quedan algunos aspectos por recordarnos en dicho capítulo, es decir, en el capítulo 22. Leamos la bienaventuranza en el capítulo 22, versículo 7. Tiene su Biblia abierta, hermanos, le pido que ahí usted en su casa lea junto conmigo en voz alta el versículo 7 de Apocalipsis 22, que dice las siguientes palabras. Léalo en voz alta, por favor, acompáñame en la lectura. Apocalipsis 22, 7 dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y termina la bienaventuranza, sin mayor añadidura. Y luego los versículos que continúan, bueno, nos están hablando del contexto que estaba sucediendo. Bien, vamos a ver el entorno de la bienaventuranza, hermanos, qué estaba ocurriendo, o qué había ocurrido, o dónde estaba Juan, o qué le había enseñado el ángel, o qué le había manifestado el ángel de Jehová, el ángel de Dios, no me refiero a Jesucristo, el ángel de Dios que estaba interpretando lo que estaba viendo Juan en esa visión de lo que estaba sucediendo en el cielo y en la tierra. Número 1, el entorno de la bienaventuranza, inciso A o punto A de nuestra lección, dice, en el capítulo 21 y el capítulo 22, Juan describe de manera humana algo que el estado eterno, de manera humana, algo del estado eterno y del lugar eterno de los creyentes. Ahora, cuando me refiero estado eterno, hermanos, me estoy refiriendo, obviamente, como dice la pequeña frase, de la eternidad. Ya cuando el estado eterno vendría siendo a esa etapa que tendría su comienzo, entre comillas, por llamarle de alguna manera, cuando ya habrán sucedido todo lo que tenía que suceder, dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Todo ya fueron las bodas del Cordero, la cena o el banquete de las bodas del Cordero, ya fue el tribunal de Cristo, ya fue el juicio del gran trono blanco, obviamente ya habrá sucedido para ese entonces el reino milenial de Cristo, ya fue la segunda venida de Cristo, literalmente hablando. Ya hubo cielos nuevos y tierra nueva, ya comenzó la iglesia de Cristo o los hijos del Señor, los hijos de Dios, ya comenzaron a vivir fuera de esta tierra el estado eterno, la eternidad. A eso me refiero cuando dice la lección que el 21 y capítulo 21 y capítulo 22 describe Juan de manera humana algo del estado eterno y del lugar eterno de los creyentes. Letra B. A ver, miren, quita el micrófono. ¿Lo tienes? Mi esposa, por favor. Letra B. ¿Qué dice? El apóstol menciona algunos elementos visibles, claros a la comprensión humana. El apóstol Juan, el apóstol, gracias, menciona algunos elementos acerca de la eternidad, es decir, de la vida en el cielo, en el futuro. Pero, como dice aquí, el apóstol menciona algunos elementos visiblemente claros a la comprensión humana. Hay algunos elementos, hermanos, en el cielo que usted y yo tenemos la imagen y conocemos la imagen de esos elementos o el concepto porque aquí en la tierra los conocimos. Dice, ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, nos habla el apóstol Juan, hermanos, de que en el cielo hay un río de vida, por ejemplo, en el versículo... donde está en el 22:1 dice, después me mostró un río limpio. Estamos hablando de que Juan está escribiendo lo que el ángel le mostró. Por cierto, ¿cómo se llama ese ángel? Pues ángel, ¿no? Ok. Bueno, dice, después me mostró el ángel un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que Juan dice que allá en el cielo, hermanos, vio, número 1, un río. Me mostró un río y dice un río limpio
de agua de vida. Está viendo Juan, hermanos, lo que estaba sucediendo, pero para nosotros es futuro todavía. Juan lo vio porque Dios le reveló. Por eso Juan escribe en pasado, dice que vio, me mostró un río limpio, el río de agua de vida, inciso 1. Dice que Juan vio este río y representa el agua espiritual de la cual habló Jesús en Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan que en Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 4, es cuando Jesucristo evangeliza a una mujer samaritana? Entraron, les dijo a sus discípulos, me voy a entrar a la ciudad, tengo un asunto pendiente. Llegó a la ciudad, caminó solito, se sentó ahí junto a un pozo muy antiquísimo y vino una mujer con un cántaro para sacar agua. El Señor le pidió agua, le dijo, pues ¿cómo tú me estás pidiendo agua? Y comienza la conversación, tú siendo judío, yo samaritano, porque judíos y samaritanos son acérrimos enemigos y no nos llevamos entre sí. Dijo, pues mira, si tú supieras quién te está pidiendo agua, no estaríamos teniendo esta conversación. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida que fluiría de tu interior, de la cual ya no tendrías, si tomaras de esa agua de vida, ya no tendrías sed jamás. Y comienza a hablar. La muchacha entendió de otra manera. La señora le dice, pues dame esa agua para que ya no venga yo diario a sacar agua a este pozo. Y continúa la conversación. Sin embargo, hermanos, vemos que le prometió el Señor y le dijo, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua de vida que fluiría de tu interior y te calmaría la sed espiritual. Es esa agua de vida, hermanos, y el río, la fuente del río, de ese río de vida, pues viene del trono de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del trono del Cordero. Número 2, ve Juan también en el cielo, no solamente un río, hermanos, por lo menos sabemos. Usted tiene la imagen del hombre natural, de la persona que no conoce la Biblia, que no conoce a Cristo. Tiene la imagen del cielo muy vaga, porque cuando crean algún sketch, por ejemplo, medio cómico o de algún spot, algo así, sale con que el cielo es una puerta de metal donde está un viejecito, ¿verdad? Que dicen que ese es Dios, algunos dicen que es Pedro, y puras nubes. Pero realmente el cielo, hermanos, es un lugar que está fuera del universo. La Biblia le llama que el trono de Dios está en el tercer cielo, donde los astronautas aún no han llegado. Los astronautas han llegado al segundo cielo. El primer cielo es la atmósfera donde estamos nosotros resguardados. El segundo es fuera de la atmósfera, donde está la estación internacional espacial, las estrellas, los planetas, y fuera de todo ello, donde no ha podido llegar nadie, ni llegarán, ni las sondas, ¿verdad?, que han enviado, que están allá, sondas, los americanos enviaron unas sondas para monitorear el universo, según ellos. Entonces, allá donde anda perdido, todavía más allá es el tercer cielo. Allá es donde está el trono de Dios. Y dice que hay un río. Por lo menos sabemos que va a haber un río, pero va a ser un río de agua de vida. También nos habla la Biblia, hermanos, que en el cielo vamos a encontrar, o que Juan encontró en el cielo, pues el trono de Dios y el trono del Cordero. El mismo versículo 22 nos lo dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía esa agua del trono de Dios y del trono del Cordero. Así que encontramos no solamente un río, hermanos, de agua de vida, encontramos el trono de Dios y del Cordero allá en el cielo. Y también nos dice la Escritura, hermanos, que en el cielo Juan vio una ciudad y una calle. Así que hay algo de similitud en alguna medida, en alguna forma. Fue lo que Juan vio. Aquí en la tierra, hermanos, pues había ciudades, aquí en la tierra había ríos, aquí en la tierra había tronos, aquí en la tierra hay calles. Y Juan lo que vio fue algo muy parecido en el cielo de la imagen o el concepto que Juan conocía. Y cuando Juan dijo, vi un trono y vi un río y vi una ciudad, no dice y vi cómo que era. Cuando se utiliza el término algo semejante o como, pues es un símil, es una figura literaria que está asemejando a algo que no es, pero se da esta descripción para darnos a entender que era parecido a,
como un río, como un trono, como una casa. Juan dice, era el río, era un río, era un trono. Y en el capítulo 21, versículo 21, encontramos otro elemento muy, muy interesante. 21. Dice, las 12 puertas eran las 12 perlas. Dice, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Aquí en este versículo, hermanos, habla de una ciudad y habla de ¿qué más? De una calle. Y la calle de la ciudad, está hablando del cielo. Crece que en el cielo, hermanos, va a haber un río, quizás haya el reflejo o realmente, pues, naturaleza, no sabemos. Por lo menos describe Juan que él vio un río. Y alrededor de un río normalmente hay flora, ¿no? Hay vegetación. No podemos afirmar algo que no nos dice la Biblia, pero podemos conjeturar hasta cierto punto. Dice que también vio no solamente pues un río que pertenece a la naturaleza, sino que una ciudad. Una ciudad. Quizás en la ciudad es donde van a estar las casas, las mansiones o las moradas que Cristo dijo, voy a preparar lugar, mansión, morada para vosotros, para que donde yo esté y ustedes también estéis. Dice que vio una ciudad. Y en la ciudad, hermanos, pues estaba bien trazada porque la calle, había una avenida principal, había una calle y dice, la calle de la ciudad era de oro puro, pero es algo muy desconcertante porque dice, era de oro puro la calle, y el oro puro, ¿de qué color es? Pues es color oro, ¿verdad? Es dorado, es el color del oro, dorado. El oro es dorado, no es transparente. Y Juan dice que la calle de la ciudad, que cruzaba esa ciudad, la avenida principal, era de oro puro, pero dice transparente como el vidrio. O era de oro o era transparente. No sabemos. Eso es uno de los misterios, ¿verdad? Que vamos a ver. Él dice, yo mire, quizás el resplandor y el brillo del oro, de la calle, lo asemejó al oro. Y dijo, pero era tan brillante que parecía un vidrio limpio, resplandeciente. No sabemos a qué se refería Juan, pero dice, era de oro, pero era transparente. Y lo transparente, pues obviamente no tiene color. Pero había una calle, hermano, eso es lo interesante. No quién estaba en la calle ni cómo era. Lo importante es que no va a haber baches, ¿verdad? Bueno, menciona a un río, el río de agua de vida, habla del trono. Es decir, el trono de Dios y el trono del Cordero, del Hijo de Dios, gobernando, reinando por la eternidad en todos sus dominios. Inciso 4, bueno, versículo 23 no lo leí, ¿verdad? Apocalipsis 21, 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí en la tierra, hermanos, pues necesitamos del sol, y el sol pues está ahí estacionado, por decirlo de alguna manera, fijo, y los planetas, en este caso el planeta Tierra, es el que gira alrededor del Sol, dando vuelta. Tarda un año en darle la vuelta al Sol, pero sobre su propio eje, pues tarda poquito menos de 24 horas, lo que conforma un día. Así que, pues el Sol nos está alumbrando, y mientras alumbra la mitad del planeta, la otra mitad es de noche, la otra mitad pues es de día. Después nos vamos volteando poco a poquito y se va oscureciendo, se va amaneciendo. Y cuando hay luna llena, como en estos días, ayer se comenzó, vemos la luna ya está casi prácticamente llena, ¿verdad? Pues en la noche podemos salir y caminar un poquito alrededor aquí de la casa o del templo, y bueno, podemos ver el reflejo de la luz solar en la luna, y eso refleja un poquito e ilumina un poquito las noches oscuras. Y eso es un espectáculo. Dice Dios, ya vas a dejar de ver eso. No. Esa ciudad allá en el cielo, es decir, el lugar donde vas a vivir, dice Juan, no hay sol, no hay necesidad de sol, no hay necesidad ni de luna, para empezar, porque no va a haber noche, porque la gloria de Dios va a iluminar todo el tercer cielo, el lugar donde vamos a vivir. Pablo le llamó el paraíso. Jesucristo le llamó el paraíso, no a la tierra, le llamó al trono de Dios, donde Dios vive. Bueno, también, hermanos, en el cielo hay una ciudad, hay una calle. Inciso 4, también Juan vio en el cielo, hermanos, vio un río, pero también vio un árbol. ¿Y sabe cuál árbol es?
el árbol que estaba en el huerto del Edén. Bueno, uno de tantos árboles. Dice el árbol de la vida. Inciso 4, dice nuestra lección, el árbol de la vida fue visto por Juan ahí en el cielo, mostrando sus hojas y su fruto. Es un simbolismo de la variedad y de la abundancia en el cielo y de la perpetua salud que se gozará allá. No anoté aquí el versículo, déjenme ver dónde está el versículo donde habla del árbol de vida. A ver si lo encuentro rápidamente, es en el capítulo 22. A ver si lo encuentran, mire. Aquí está el versículo 2, 22:2. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, dice, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. No es un arbolito, no es un arbusto, porque dice que el árbol abarcaba los dos lados de la calle. Estaba la ciudad y la avenida principal de la ciudad, la calle de oro, resplandeciente como el vidrio, y dice que de un lado y al otro lo cubría, hermanos, esa avenida grande lo cubría el árbol. No es un arbolito, ¿verdad? Me imagino que es como el árbol de Tule, un árbol, no. Y creo que hay otros árboles, el cedro del Líbano, son árboles muy grandes, muy gruesos, su tronco y su follaje. Y dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando un fruto cada mes, dando cada mes su fruto, un fruto diferente, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La palabra naciones aquí, hermanos, hemos de entenderla como un símbolo y está simbolizando aquí. No es que allá vaya a haber naciones y vaya a ver la ONU espiritual, la Organización de las Naciones Unidas a nivel espiritual. No. Ahí todo el mundo, vamos a ser un solo pueblo en el Señor. Cuando se refiere a naciones, se refiere a que van a estar presentes las personas de diferentes naciones, que pertenecimos a diferentes naciones, diferentes lenguas, diferentes tribus, diferentes nacionalidades aquí en la tierra, tanto orientales como africanos, como europeos, como americanos, como de todo tipo. Toda la gente que fue salva, ahí estará en la presencia del Señor. Quizás de diferentes colores la piel, morenita, blanca, amarilla, como dicen que son los orientales, quizás unos con ojos grandes, otros con ojos rasgaditos, como los orientales. Todas las naciones, toda la gente de todos los pueblos aquí en la tierra que fueron salvos, sus almas con sus cuerpos resucitados o glorificados para estar en la presencia de Dios, allá estarán. Y dice que las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Esto nos está hablando, hermanos, de la perpetua salud que uno va a gozar en la presencia de Dios en el cielo. Allá no habrá enfermedad. Eso no quiere decir que uno nos vamos a enfermar, porque el cuerpo está transformado. El cuerpo estará glorificado a través de la resurrección o a través de la transformación por medio del arrebatamiento. Así que el cuerpo que esté en el cielo será un cuerpo ya, como dice la Biblia, espiritual, un cuerpo resucitado, pero glorificado a semejanza a la del Señor Jesucristo, de manera que ya ese cuerpo ya no se va a enfermar. Entonces, nos dice la Biblia que ese árbol de vida, las hojas serán para sanidad, es decir, todo el mundo estará sano allá en el cielo. Todo el mundo. Todo. Y dice que el fruto va a dar un fruto diferente cada mes, ese árbol. Y esto nos está hablando, hermanos, de la abundancia, es un simbolismo de la variedad y de la abundancia que habrá en el cielo. Bueno, y número 5. Bueno, por lo menos, hermanos, encontramos algo que sabemos que en el cielo va a haber: una ciudad, casas, moradas, una avenida enorme, una calle de oro puro, el árbol de vida, el río que fluye del trono de Dios y que cruza toda la ciudad. Y no crea que va a ser una ciudad, ¿verdad? Con una urbanización pequeña. Es para todos los millones y millones y millones de almas de los creyentes que desde Adán y Eva hasta la final del milenio habrán creído en el Hijo de Dios. Inciso número 5, hermanos, por favor. Inciso 5. Dice, alguien describió el versículo 3 que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán. Y verán sus rostros y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Reinarán por los siglos de los siglos, describió Juan. Dice el versículo, el inciso 5. Después alguien describió, el versículo 3, 4 y 5, como perfecta impecabilidad, cuando dice, y no habrá ya más maldición. Luego alguien describió, habrá perfecta impecabilidad, en el cielo habrá perfecto gobierno, cuando dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Habrá perfecta comunión, donde dice que el trono y del Cordero está en ella, dice, y sus siervos le servirán, perfecta comunión. Habrá un perfecto parecido, donde dice, refiriéndose que habrá, versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y alguien describió esta frase como perfecta parecido. Y perfecta bienaventuranza y perfecta gloria. Por los siglos de los siglos estaremos en la presencia del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Vale la pena. Vale la pena hacer un esfuerzo y permanecer en el Señor aquí en la tierra. No dejarnos llevar, número uno, por la religión, porque la religión no sirve de nada. La religión condena a una persona, hace creer a una persona que la religión le va a llevar al cielo, y no es la religión, es Cristo Jesús. La religión no es una forma de vida. La Biblia dice que la religión, Santiago 1, capítulo 1, no recuerdo bien, o el capítulo 2, dice la palabra de Dios que la religión verdadera, la religión pura y sin mácula, sin mancha, la real, la verdadera, la genuina, la original, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Así que religión, la Biblia no está equiparando, hermanos, a la religión con una iglesia, a la religión con determinada denominación, a la religión con lo que yo creo. Lo está equiparando con algo que se hace, es decir, con una forma de vida. Y el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida. Y la verdadera religión es tratar de cumplir las demandas de Dios como Dios las describe en su palabra. Es visitar a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones, cuando tengan necesidad y cuando estén enfermos, como Dios tiene cuidado de ellos, y mantenerse sin mancha del mundo. Es tratar de cumplir con los preceptos divinos. No es una creencia, es una práctica, es decir, una forma de vida. Y vale la pena entonces, hermanos, desarrollar el verdadero cristianismo aquí en este mundo y aguantar. Aunque se burlen, aunque se rían, aunque nos menosprecien, aunque nos digan santurrones, aunque le digan, hermana, señorita Santa Verónica, porque trae la falda larga, aunque se rían de usted, hermano, porque anda bien vestido, porque habla bien, porque trata de hacer la diferencia donde quiera que esté, porque trata de compartir, aunque le digan, ahí viene el pastor o el predicador, porque está hablando de la Biblia a sus compañeros, a sus familias, y aunque la gente no nos escuche, aunque la gente nos menosprecie, aunque la gente no nos reconozca, vale la pena aguantar, soportar, porque algún día, hermanos amados, Cristo vendrá por nosotros o falleceremos, vamos a morir, porque es el ciclo vital de este cuerpo, y a través de la muerte pues vamos a comenzar una vida espiritual en el cielo, la vida eterna, a toda aquella persona que no confió en la religión, pero que sí confió en el Señor Jesucristo. Vale la pena. Vale la pena hacer un esfuerzo por estar en la casa de Dios cuando tenemos que estar. Vale la pena llevar a cabo la lectura y estar en contacto directo con la Biblia, con la palabra de Dios, con la oración, con todo lo que la Biblia nos dice que debemos de llevar a cabo. No confunda, hermano o persona, amigo o amiga que me está escuchando en esta mañana, no debemos de confundir. El pastor no prohíbe nada, la iglesia no prohíbe, porque dicen, en tu religión, ¿qué te prohíben? Una vez una señora me habló por teléfono preguntando, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. ¿Cómo se llama su iglesia? Le digo, Primera Iglesia Bautista Panamericana, es un nombre muy largo. Y me dice, bueno, yo ando buscando una religión, pero ¿qué prohíben allí? Bueno, pues nada. Aquí no se prohíbe nada, es la palabra de Dios lo que le enseña a uno qué sí hacer y qué no hacer.
Y es el Espíritu Santo quien nos dice que sí tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Lo que el pastor dice es lo que dice la palabra de Dios y es lo que tenemos que hacer. Cuando el pastor predica, está predicando la enseñanza de la palabra de Dios y muchos creen que son las prohibiciones del pastor, pero no son las prohibiciones del pastor, son las propuestas, las asignaciones y la forma de vida que nos enseña la Biblia, cómo se debe de vivir cristianamente. Pero la gente dice, el pastor te lo prohíbe o la iglesia te lo prohíbe o tu denominación, y no es así, hermano. Es la palabra de Dios. Un predicador, un pastor, un misionero, solamente predicamos y enseñamos lo que la Biblia dice y estamos aquí para hacerla cumplir, para enseñarla, para cumplirla. Claro que hay reglas y hay una normatividad en cualquier institución secular, hay una normatividad, hay reglamentos, y en una iglesia hay reglamentos y, ¿verdad? Aquí tenemos ahorita la regla, por ejemplo, no entra nadie si no trae cubrebocas, excepto su servidor, porque está predicando, pero termina y me lo pongo. Pero son normatividad. A la iglesia se viene bien vestido, por ejemplo, no se viene como si va a venir a la playa. Esa es una norma, ¿verdad? Y ahí sí, hermanos, vénganse a la iglesia, no se traigan chanclas, no se traigan lentes oscuros como si hubieran a broncearse aquí. Aquí se viene de una manera a encontrarse en la presencia del Señor. Y eso lo tenemos muy claro. Si viene alguien en shorts o en traje de baño, como si fuera a la playa o fuera a correr, se nos hace raro, ¿verdad? Y tenemos que decirle, oiga, pues modere un poquito su vestimenta cuando venga aquí al templo. Uno, porque hay que vestirse modestamente y viene a la casa del Señor. Hay mujeres, hay varones y hay que cuidar, ¿verdad? Hay reglas en cuanto a la vestimenta. Un hermano dijo, hay códigos de conducta porque emanan de principios de la palabra del Señor y hay que hacerlos valer. Entonces, vale la pena, hermanos, aguantar, soportar, tener convicción, someternos, obedecer la Escritura. En ocasiones se nos cuesta trabajo porque uno dice, hay hermanos que dicen, es que el pastor trae unas ideas muy locas. Eso era un hermano de aquí que venía antes a la iglesia, me dijo, no, pastor, eso es en México, aquí es diferente. Le digo, no, hermano, no se equivoque. La palabra de Dios es la misma en México, en Centroamérica, en Europa, en todo el mundo. Los principios bíblicos, los preceptos divinos son los mismos allá y aquí. Así que no me salga, hermano, con que allá en México es diferente que aquí. No es igual. Dios es el mismo. Dios no se acopla, hermanos, ni la palabra de Dios se acopla a un tipo de cultura. Es la cultura la que se debe de acoplar a la palabra del Señor. Y nosotros debemos amoldarnos a la palabra de Dios y no tratar de amoldar nuestro criterio y nuestra manera de ser a la Biblia, a nuestra forma de ser. Creemos que Dios se debe de hacer a lo que nosotros queramos y queremos hasta cierto punto manipular a Dios y controlarlo para que Él haga lo que nosotros queremos, o queremos que los demás o que la iglesia, por ejemplo, sea lo que yo quiero que sea. Y ya está estipulado en la palabra de Dios, hermano, que la iglesia de Cristo, una iglesia local, es lo que Cristo quiere que sea en su palabra, no con secularismos, no con conceptos mundanos o humanos o seculares, porque no combina. Claro, como institución no lucrativa tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, pero solamente es para eso, para cumplir requerimientos, pero la forma de vida, de gobierno de una iglesia está en la palabra del Señor. La manera de llevar la vida cristiana, hermanos, está en la palabra de Dios. No tenemos por qué mezclar y decir es que eso se aplicó allá a China y aquí no se aplica. No, son principios bíblicos. Vale la pena, hermanos, porque un día aguantar, someternos, obedecer, llevar a cabo la palabra de Dios al pie de la letra, porque algún día vamos a estar en su presencia. Vale la pena hacerlo por aquí para recibir un galardón en el cielo por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, que Dios nos dé el galardón, pero no quedarnos con él, sino dárselo y ponerlo a los pies de Cristo en un momento dado. Para eso, sino que vamos a tener que ofrecerle a él. Nuestra vida pues ni vale. Tiene valor. Bueno, dicho lo anterior, paso a leer la letra C. Dice la letra C, nuevamente el ángel intérprete le recuerda a Juan la fiabilidad de todo lo que le ha revelado. Le dice el ángel, traía, por usar un eufemismo, traía de la mano a Juan, le dice, mira Juan, ven para acá, te voy a mostrar esto. Y escuchaba y veía. Y mira Juan, ahora vámonos para acá, mira, ve esto y esto. Mira, ven para acá Juanito. Ven para acá, escribe esto. Ay, esto lo voy a escribir.
Y Juan, ay, estos son, y de repente la emoción que le daba a Juan de ver lo que estaba viendo, dejaba su tintero y dejaba el pergamino en la visión y se arrodillaba ante el ángel para quererlo adorar. Y el ángel le decía, no, Juanito, no te arrodilles ante mí, porque yo no soy el Señor. Adora a Dios, no a mí. Yo solamente soy un consiervo tuyo, Juan. Así que levántate. Ah, pero yo pensé que tú eras un ser superior. Pues yo soy un ángel nada más, pero soy un siervo tuyo también. Yo te estoy enseñando aquí. Tú vas a enseñar a la gente abajo. Y ya se levantaba Juan. Sigue anotando. Esto me parece, lo voy a anotar, decía Juan. No, esto no lo anotes. Dios no quiere que lo anotes. Nada más velo y eso va a quedar para ti nada más. El apóstol Pablo tuvo una visión también cuando el Señor le reveló todo lo que los apóstoles vieron en el ministerio de Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra. Pues el Señor se lo mostró en varios años al apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, recién convertido. Se fue a Arabia, creo que 3 años, y se conjetura que ahí le reveló todo lo que debió haber sabido, que vieron los demás apóstoles, porque fueron testigos de su ministerio. Y como Pablo no lo fue, pues tuvo que revelarle todo ello, todo ese ministerio, toda la doctrina. Así que dice Pablo, yo tuve una revelación del Señor, pero hubo cosas que solamente me quedaron en mí y ustedes no la van a saber, porque escuché cosas que le son inefables, ¿cómo dice el versículo? Escuchó cosas y vio cosas en esa visión, esa revelación que el Señor le dio, que no le es permitido al hombre ni saber, ni escuchar, ni ver. Solamente Pablo lo hizo en ese momento y no me dejaron escribirla, no me dejaron revelarla. Así está Juan también. Así que nuevamente el ángel, hermanos, el intérprete que está con Juan le recuerda a Juan que todo lo que está viendo y todo lo que está oyendo es confiable. Dice el capítulo 22, versículo 6, y le dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, aquí vengo pronto. Una palabra de Cristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todo lo que has escuchado, Juan, todo lo que has visto, esta revelación, son palabras fieles y verdaderas. Es fiable. No te vayas ahí allá a un rincón y decir, ¿será cierto o no será cierto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo escribo o no lo escribo? Esto viene directamente de la revelación de Dios. Es revelación del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que dijo Juan. ¿Lo entendió, hermano? Juan entendió lo que el ángel le decía, porque si vamos al capítulo 1, dice la Biblia 1.1 de Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan entendió que lo que estaba viendo en el cielo era revelación de parte de Jesucristo para él. Y Juan se las tenía que escribir para darle esa revelación a sus siervos. ¿A cuáles siervos? A 7 pastores específicamente de las 7 iglesias de Asia Menor, que hoy lo que es el área de Turquía, donde está Turquía. Así que Juan dijo, ok, todo esto es revelación del Señor. Esto no es idea del ángel, esto no es invención de aquel ni aquel. No, esto es del Señor. Bien, en este contexto, hermanos, es que surge la bienaventuranza del versículo 7. Vamos a entrar al punto número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A. ¿Qué dice Miriam, por favor? Letra A del punto 2. Así que en consideración de la declaración anterior como real y verdadera, también será lo que expresará a continuación. 22:7. Exactamente, gracias Miriam. Dice, así que en consideración de la declaración anterior como real y verdadera, cuando el ángel le dijo a Pablo, a Juan, perdón, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Los espíritus, dice, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan, tienes una grande responsabilidad y Dios te ha dado un gran compromiso. Dios, el Señor de todos los espíritus, de los profetas, como diciéndole, Juan, tú eres un apóstol, pero ahora ya puedes ser llamado profeta porque vas a presentar revelación escatológica
al pueblo de Dios allá en la tierra. Así que el espíritu de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que en consideración de la declaración anterior como real y verdadera, también lo será lo que expresará a continuación. ¿Qué es real y verdadero? La bienaventuranza, hermanos. La bienaventuranza. Letra B. Dice, el evento extraordinario culminante que vendrá a continuación, o el evento inminente, es la gloriosa venida del Salvador, Jesucristo, y nos asegura que volverá pronto. Ese es el evento, hermanos, que se está esperando. Ya Juan vio todo lo que va a suceder en la tierra, la gran tribulación, los juicios sobre la gente inconversa, cómo iba a haber hijos de Dios salvos en la gran tribulación, aquellos que iban a pasar de la gran tribulación al milenio, las diferentes resurrecciones. Dije que hoy iba a dar las resurrecciones, ¿verdad? Se lo voy a dar la próxima semana, la clase de las resurrecciones. Las diferentes resurrecciones, la oficialización de la condenación y de la salvación de los creyentes y de los que rechazaron la salvación, las bodas del Cordero, ya soy el banquete de las bodas del Cordero. ¿Cómo no, hermanos? La semana pasada les pregunté, entre paréntesis, que dónde iban a ser las bodas del Cordero. En el cielo. Y el banquete de bodas, me dijeron que en el cielo, y no es en el cielo. Y esa lección ya la miramos hace 2 domingos atrás. El banquete de bodas, de la boda del Cordero, es en la tierra. El banquete de bodas o la cena de bodas es el reino milenial de Cristo. Todos sus 1000 años, simbólicamente, es el banquete de bodas aquí en la tierra. Y me dijeron que no. Se les cambiaron de lección, yo creo, ¿verdad? Así que denle un repaso a las 170 y 171 para que recuerden esa lección. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo a la lección 172. El evento extraordinario culminante que vendrá, hermanos, es la gloriosa venida del Salvador y nos asegura que volverá pronto, porque el versículo 7 comienza justamente con esa frase, esas palabras de Cristo. He aquí vengo pronto, entre signos de admiración. Y luego comienza la bienaventuranza. Esto puede significar, hermanos, tanto cuando Cristo dijo, he aquí vengo pronto, tiene 2 sentidos. Uno, puede significar pronto, es decir, rápido, aunque pues eso de pronto, ¿verdad? Sería subjetivo el concepto, porque pues desde tiempos de la venida del Señor me voy a ir y voy a regresar. Y han pasado alrededor de 2000 años y esto no se le puede llamar pronto. A la contabilidad del tiempo que tenemos como seres humanos. Para el Señor, no, un día es como 1000 años, y 1000 años como el día de ayer que pasó, dice la palabra de Dios. Uno de los salmos declara esto. Así que para Dios dice, pueden pasar 5000 años después de la ascensión de Cristo, y para Dios es pronto. Entonces, se refiere al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Así que pronto puede referirse a pronto, justamente, o pronto también puede referirse o entenderlo como repentinamente. Así que la venida de Cristo, hermano, va a ser repentina. ¿Qué quiere decir repentino? No. Sin avisar, ¿verdad? Rápidamente, pero en el sentido de sin avisar. Repentino, que de repente, pues, un hermano no podía decir de repente, decía repelente, ¿no? Y le cambiaba todo uno de repelente vino, pues, ¿cuál que va el repelente? Bueno, es de repente, ¿no? Repentinamente, cuando menos espera uno, ¡pum!, va a suceder. Y la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será, o el arrebatamiento, como dice Pedro, será sin avisar, como lo hace un ladrón en los tiempos más moderados. Hoy en día, en cualquier momento uno ve ahí y ya sabe que le van a meter a uno un asalto quizás. Así que esto puede significar tanto pronto como repentinamente. Vamos a leer la letra C, hermanos. La letra C, para ir llegando ya en la parte final de la bienaventuranza. Letra C. Es en este punto, hermanos, donde se da una bendición o una declaración de bienaventuranza muy especial para los que guardan las palabras de esta profecía. Es ahí donde entra entonces la bienaventuranza. Dijo Cristo, he aquí vengo pronto. Después ya se quedó callado y entonces Juan escribió, bienaventurado el que guarda entonces las palabras de la profecía de este libro.
como reaccionando a la declaración que le dijo el ángel. ¿Qué le dijo el ángel en el versículo 6? Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios te las está mostrando para que tú vayas a los siervos de Dios, a los pastores de esas iglesias, se las muestres para que les enseñes y sepan las cosas que van a suceder. Bueno, si todo esto es fiel y verdadero, entonces bienaventurado es aquella persona, dijo Juan, que guarda entonces las palabras de la profecía de este libro. Cuando las escuchen y sepan lo que va a suceder, serán bienaventurados. Está escribiendo Juan. Inciso 1, guardar, en este pasaje, hermanos, donde dice bienaventurado el que guarda, bienaventurado, pues ya conocemos el término, es Macarios, que significa altamente bendecido o felizmente bendecido. Es el más alto nivel de felicidad que puede tener y disfrutar el ser humano. Así que bienaventurado, feliz, dichoso, grandemente bendecido, dijo Juan, el que guarda las palabras de la profecía. No dice los, aquí la bienaventuranza, hermanos, es a un nivel personal. No dice bienaventurados los que guardan, porque así dice una bienaventuranza que ya estudiamos. Aquí dice bienaventurado él. Pronombre personal. Él. Segunda persona. Primera persona yo. Segunda persona él o ella. Así que la bendición, hermanos, de la palabra del Señor en este caso es para él y para ella. Es decir, para usted y para mí de manera personal. No a nivel familiar, no a nivel congregacional, no a nivel iglesia, no a nivel masivo, no a nivel general. Es muy particular, muy singular. La bendición de Dios y la bienaventuranza es para este individuo y es para esta individuo. El que, bienaventurado, el que guarda. La palabra aquí guardar, hermanos, este verbo guardar sencillamente significa cumplir o retener. Esto quiere decir literalmente guardar, bienaventurado, feliz, dichoso, altamente bendecido por parte del cielo, por parte de Dios, aquel hombre y aquella mujer, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, joven, señorita, niño, adulto, decrépito o joven, cualquiera la situación, el estado que nos encontremos, que guarda las palabras de este libro. Guardar significa retener o cumplir. Aquí hay dos acciones, hermano. Dos acciones. La bienaventuranza es para el que escucha atentamente las palabras de las profecías de este libro y para quien no solamente las guarda, es decir, las cumple, sino las retiene. ¿Se acuerdan que el miércoles en el estudio bíblico les recordaba en una ilustración que hubo un hombre que un amigo pastor llegó a testificarle que dijo, yo era cristiano? Todo lo que tú me vas a decir, yo ya lo sé, porque yo fui cristiano, además fui pastor también de una iglesia, así que yo ya sé todo lo que me vas a decir. ¿Qué sucedió con ese hombre, hermanos? ¿Qué sucedió? No retuvo la palabra de Dios. Si lo hubiese retenido, no se lo hubiesen encontrado en su casa en esa ocasión y no se hubiese expresado de esa manera y no estuviera decepcionado de la vida aún. Porque no retuvo la palabra de Dios. De hecho, probablemente no fue salvo, no fue cristiano, porque nunca se deja de ser cristiano. Si él realmente fue cristiano, el Espíritu Santo le debió haber redarguido y pronto haber regresado a los caminos del Señor. Pero un cristiano real, genuino y sincero, por más que se desanime, nunca dirá, fui cristiano. Lo más probable es que no fue y lo más seguro es que no fue salvo. Por eso expresó eso. Una cosa es decir, pues yo era miembro de aquella iglesia, pero si uno se cambia de iglesia, uno sigue siendo cristiano. No, yo era empleado de aquella compañía, ahora es empleado de otra compañía. No has dejado de ser empleado, no es que te cambiaste de lugar. El hecho de que uno se salga de una empresa para trabajar en otra no quiere decir que uno ya se le eliminó la categoría de empleado. ¿Sí me doy a entender? En la vida cristiana no se puede dejar de ser cristiano porque la salvación la guarda Dios. Si se pierde la salvación, entonces, bueno, yo era salvo y yo dejé de ser hijo de Dios, pero no se deja de ser hijo de Dios. Porque el regalo de la vida eterna es un don de Dios y la Biblia dice que el don de Dios de la salvación es irrevocable. Lo que se da ya no se quita.
Es lo que está diciendo la Biblia. Si Dios te dio la salvación, no vas a perderla, por ende no vas a dejar de ser cristiano. Puede ser que tú te sientas que dejaste de ser cristiano porque no has cumplido con Dios, pero no quiere decir que así fue. Entonces la bendición, hermanos, de este versículo es para aquellos que cumplen, que escuchan, oyen, la practican y retienen la palabra de Dios. Aquellos que no la retienen, pues obviamente no son hijos de Dios y van a volver dice la Biblia, y vuelve el perro a su vómito, a revolcarse en su vómito. Así que guardar, hermanos, también se define como observar o cumplir aquello a lo que se está obligado a cumplir. Es observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Tenemos en la vida cristiana, hermanos, responsabilidades, compromisos y también obligaciones. Así que al convertirnos a Cristo tenemos una grande responsabilidad de poder fortalecer nuestra relación con Dios día tras día y también tenemos el compromiso con Dios de servirle día tras día. De esa manera, entonces, de observar los preceptos divinos y cumplir con su palabra, pues estamos guardando sencillamente las palabras de Dios, de esa profecía, ¿no? De la cual nos estamos obligando. Cuando nosotros adquirimos, hermanos, un compromiso, tenemos la obligación de cumplirla. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, adquirimos un compromiso con Dios y tenemos esa responsabilidad de cumplir fielmente nuestros compromisos con el Señor. Eso es una obligación. Ahora, letra D, voy a explicar algo para finalizar. Letra D. Dice, la bienaventuranza expresa la responsabilidad tanto de escuchar para informarse, para luego obedecer las palabras expuestas de esta profecía. ¿Se da cuenta? De esto está claro, ¿verdad? Repito, la bienaventuranza expresa la responsabilidad tanto de escuchar para poder estar informado de la palabra de Dios, para luego obedecer las palabras que fueron expuestas de esta profecía. Ahora, el pasaje, hermanos, la bienaventuranza, que está en el versículo 7, ¿a quién va dirigida? Porque todas las bienaventuranzas van dirigidas a alguien. A los, o a el qué, o a los qué, ¿verdad? ¿A quién va dirigida esta? Usted dirá, bueno, a todos los cristianos. No. No a todos los cristianos. ¿Se acuerdan que algunas que vimos ya en Apocalipsis van dirigidas a aquellos creyentes nada más de la gran tribulación? No es para usted ni para mí. Hay otra bienaventuranza que va dirigida a aquellos que van a resucitar, pero no todos vamos a resucitar, hermanos. Si resucitamos, si morimos, entonces ya nos hacemos acreedores a una bienaventuranza cuando nuestro cuerpo resucite en su momento y en su tiempo. Pero si no morimos y somos parte del arrebatamiento, entonces esa bienaventuranza no se aplica a los que tienen parte en la primera resurrección, solamente a aquellos que ya murieron en el Señor. Hay unas bienaventuranzas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas de Cristo que dicen, bienaventurados los pacificadores. ¿Para quién va esa dirigida? ¿Para todos los cristianos? No. Solamente a los cristianos que son pacificadores. Porque hay cristianos que no son pacificadores, entonces no se aplica para ese tipo de cristianos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Para quién va esa bienaventuranza? Para todos los cristianos. Pues para el cristiano que es orgulloso y altivo no se va a aplicar. Entonces no va dirigida a ese cristiano. Entonces, esta bienaventuranza, hermanos amados, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía ¿de qué? ¿La profecía de qué? De este libro. ¿De qué libro, hermano? Usted dirá, ¿la Biblia? No. No se refiere a la Biblia, se refiere al libro de Apocalipsis. A este libro, es decir, a esta revelación que Juan estaba recibiendo y que estaba escribiendo en esa visión, que estaba recibiendo en base a esa visión que posteriormente la redactó, la escribió, todo lo que vio con lujo de detalles. A esa redacción, a ese escrito se está refiriendo Juan, los que guardan las palabras de la profecía que está registrada en este documento, en este registro, es decir, en este registro, en este rollo, en este material que se le conoce ahora como el libro de Apocalipsis. Entonces, esta bienaventuranza va dirigida a Juan, porque la vio, la registró, va dirigida a los pastores, a los 7 ángeles, a los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, que la escucharon y las debieron de haber guardado. Si no la guardaron, no se aplicó la bienaventuranza para ellos. Y para los miembros de las diferentes 7 iglesias de Asia Menor, a aquellos miembros que escucharon, la guardaron
y la practicaron. Los que escucharon pero no la practicaron, entonces no se aplicó esa bienaventuranza para ellos. Esa es la interpretación de este versículo, es para ellos, en sentido general. Pero en sentido particular, hermanos, sí se aplica a usted y a mí, en el sentido general. En el sentido particular, quiero corregir, esa bienaventuranza era para aquellos que ya no están vivos, están en el cielo. Pero en sentido general, entonces es aplicable a usted y a mí. ¿Por qué? Si dice la palabra de la profecía de este libro. Porque Pedro le llama a la Biblia, hermanos, la palabra profética más segura. Así que, dice el inciso 1, en lo particular, esta profecía se refiere a la escatología expuesta en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, solamente para reafirmar lo que estoy diciendo, 1:3 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se refiere al escrito de Juan, a la revelación de Cristo para Juan, que es el libro de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. En el capítulo 22, versículo 10 también dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No selles, o sea, no cierres tu escrito, no lo concluyas y te quedes con él solamente, no selles las profecías de este libro que está registrando. Se refiere a la revelación de Dios, de Apocalipsis específicamente. El versículo 18 y el versículo 19 de Apocalipsis 22 también dice lo siguiente. Yo testifico, dijo Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía, ¿de qué? De este libro, o sea, de la revelación de Dios a través del Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, a la profecía que yo ya vi, que yo constaté y que el ángel fue testigo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquí se habla del libro de esta profecía. Se refería a esta revelación que usted y yo conocemos como el libro de Apocalipsis. Inciso 2. Pero en lo general, las palabras de esta profecía, en lo general, hemos de aplicarlas a toda la Escritura y la Biblia a la Biblia en su totalidad, como lo expresó el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque nunca la profecía, se refiere a la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí profecía no se está refiriendo a Apocalipsis únicamente, porque dice los santos hombres de Dios registraron esa palabra profética. Si no dijera, pues el hermano Juan. Sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía es de interpretación privada. Es decir, conocer la palabra de Dios no es algo que le compete solamente a los curas, por ejemplo. Tú no leas la Biblia, no la vas a entender. Yo te la voy a explicar y te la voy a interpretar, y no les enseñaban nada. No es de interpretación privada. Cualquiera que lea la Biblia, hermanos, que tenga el Espíritu Santo dentro de sí, le va a guiar a toda verdad. Le va a enseñar porque Él es nuestro maestro. Claro, necesitamos predicadores, necesitamos a misioneros, a evangelistas, a conferencistas, maestros de la Biblia, a pastores, para que nos expliquen, nos expongan la palabra de Dios. Y entre el Espíritu Santo y los predicadores, Dios nos hace entender las Sagradas Escrituras. Bueno, el tiempo se me está acabando o se me está llegando al final y ya voy a terminar, hermano. Letra E, dice el inciso E, lo que añade sentido al propósito de las hermosas enseñanzas de la Biblia es el acercamiento personal a ellas y el nivel de obediencia aplicado a dichas palabras. Esto es verdad, hermanos, y con esto voy a terminar. ¿De qué sirve escuchar palabra de Dios, leer la Biblia, si no la obedecemos? Si usted y yo venimos al templo, nos conectamos a la transmisión y escuchamos palabra de Dios, pero no hacemos caso omiso a lo que Dios nos enseñó, ¿de qué sirve entonces escucharla? ¿O de qué sirve decir soy cristiano si no nos sometemos a la palabra de Dios, si no nos sometemos a la predicación? Es verdad que a algunos hermanos no le cae bien el pastor en cualquier iglesia, y porque el pastor no le cae bien o porque ese predicador invitado no le cae bien, cierran su corazón y levantan una barrera.
Hermano, esa es la naturaleza del hombre, está mal, pero es algo natural, pero no es correcto. Porque quien le está hablando está escuchando la voz del predicador, pero realmente le está enseñando la palabra de Dios. Y cuando cerramos nuestro corazón, confundimos conceptos, confundimos las verdades eternas. Pensamos que lo que el pastor está predicando son ideas de él. Y es la palabra de Dios. Y entonces decimos, no, ese pastor está muy exagerado, a mí no me gusta eso, mejor me voy a otra iglesia. O mejor escucho la transmisión de otra iglesia, ahí son más likes, ahí, ¿verdad? Ahí nada más hablan de amor, y ahí hablan de esto, y ahí no. No confunda, no debemos de confundir. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, tenemos que ser sumisos, tenemos que ser humildes a las escrituras santas. Lo que añade sentido al propósito de las hermosas enseñanzas de la Biblia es el acercamiento personal a ellas y el nivel de obediencia que aplicamos a esas palabras que escuchamos y que Dios nos da. A veces no sabemos por qué las bendiciones de Dios no llegan, hermanos, están retrasadas, y puede ser, ¿sabe por qué? Porque no obedecemos lo que se nos enseña en la predicación. Un día un hermano llegó a la oficina hace algún tiempo allá en la Jefferson y comenzó a hacerme un reclamo, ¿verdad? Y digo, mira, mucho de esto que está sucediendo es porque no han aprendido a someterse al pastor. No, ahí ni nos metemos, eso es otra cosa, dijo el hermano. No, luego hablamos de eso. Pues ahí está. No queremos someternos, y no necesariamente al pastor, me estoy refiriendo a la palabra de Dios que enseña el pastor, o el hermano fulano de tal. O viene un pastor invitado a predicar el aniversario y predica más de 1 hora y dice, ya no voy a ir mañana porque predica muy largo, pero le está enseñando de la Biblia. Ahorita no hay prisa, hermanos, porque estamos ¿verdad? En casa, y no por eso me voy a tardar mucho. Pero no tenemos prisa, ahora mismo estamos en casa, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Escucharla estando ahí en la comodidad del hogar, cerramos la transmisión cuando termina, la meditamos, volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? A ocuparnos en algunas actividades, pero ahí estamos. El nivel de obediencia es lo que le da sentido, el nivel de obediencia que aplicamos a la palabra es lo que le da sentido a las enseñanzas hermosas de la Biblia. El poder transformador y vivificante de las Escrituras y aún la felicidad misma, hermanos, se miran truncadas si no lo acompañamos de una buena dosis de extrema obediencia. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida? Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solamente hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir que cuando usted emprenda algo no se va a equivocar, nos vamos a equivocar en hacer algo, pero Dios nos va a ayudar para corregir, para rectificar, para que todo fluya bien. Aunque haya problemas y obstáculos y dificultades y pruebas y luchas, Dios nos va a ayudar porque en los planes de Dios eso está bien. Salir avantes, aprobados en las pruebas, eso está bien para Dios y debe estar bien para nosotros. Conclusión, la gran bendición que el cristiano posee ya por serlo, se le añade otra bendición al convertirse en un fiel oyente y practicante de las palabras de la profecía bíblica. Es decir, de la palabra de Dios como la total y absoluta revelación divina al ser humano. Apreciemos lo que Dios nos ha otorgado y seamos leales a su palabra preciosa. Y bueno, hay un versículo, hermanos, para memorizar. La siguiente semana, Dios mediante, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, yo también me lo voy a aprender.